buenas tardes a todas. Encantada de saludaros, de veros por aquí, daros la bienvenida y agradeceros el que estéis con nosotras compartiendo en este quinto encuentro de Cultivando la Semilla Genuina, Renaciéndote. Y en esta ocasión estamos en las hojas del árbol, que sería la parte de la garganta, de la expresión. Y esta sesión la hemos titulado Las hojas, expresar mi verdad. Para tratar este tema, nuestro invitado de hoy es Omkar Karavia, que presentará ahora mi compañera Nekane. Pero antes de comenzar, simplemente quería recordaros que ya tenemos el encuentro presencial en Arbizu funcionando, está todo montado para que quien lo sienta y tenga ganas de dedicarse este tiempo y ese espacio a sí misma, a renacerse, a descubrirse, a cuidarse y a dar fruto, pues sería el momento para dar el paso y poder inscribirse. Va a ser un sitio muy, muy especial, además Omkar es quien habita ese lugar y lo cierto es que solamente el estar ahí ya te da una sensación, por lo menos os cuento mi sentir, de mucha calma, de mucha presencia y de ganas de crear algo ahí, ¿no? Dan ganas de crear, de renacer, de surgir. Y bueno, cualquier cuestión, cualquier pregunta que tengáis para esta sesión, os recuerdo, podéis hacerlo a través del chat y en la medida de nuestras posibilidades iremos respondiendo. Entonces, cuando lo sintáis, cuando queráis, hacéis la pregunta y se irá dando el tiempo para poder contestar. Una vez más, daros las gracias por estar ahí y ya le paso el testigo a mi compañera Nekane, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy, a Omkar, que tenemos muchas ganas de conocer y de hablar contigo. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía mi compañera Eva, vamos a presentar a Omkar Karavia. Omkar es el director y creador del Centro Mari Yoga en Iroch y luego tiene su sede también en Arbizu. No sé qué decir de Omkar, es un hombre polifacético. A mí me enganchó la primera vez que lo vi porque su mensaje era una azada, es decir, alguien que trabaja la tierra. Entonces, un profesor de yoga que trabaja la tierra, dije, wow, empezamos bien ancladas por lo menos. Así que una persona a tener en cuenta, a quien escuchar, por lo menos para mí, atentamente todas sus indicaciones, todo lo que cuenta. Y no sé qué más contarte. Ya iremos sacando más cosas. De momento quiero darte la palabra, Omkar, y que te presentes y que nos digas dónde encontrarte, cómo y cómo llegaste tú, en este caso, al yoga. Cuéntanos. Sí, hola. No sé si hace falta que me agache para hablar, se oye, aunque no me agache. Se te oye, Sí. así fantástico. Sí, pues nada, buenas tardes a todas las personas que estáis ahí escuchando. Y bueno, la primera pregunta era dónde encontrarme. Me imagino que te refieres a los lugares donde trabajo, que es en Iroz, al lado de Huarte Pamplona, y en Arbizu, que ahora este verano vamos a hacer tres semanas de cursos intensivos aunque prácticamente pasaré todo el verano allá, dando los cursos y trabajando y acabando de construir el espacio. Y la segunda pregunta era cómo llegué al yoga, más o menos. Como todo, son consecuencia del proceso de búsqueda personal, de la insatisfacción de lo que había conocido hasta entonces o del desgaste de lo que había conocido hasta entonces en mi vida y no paraba de buscar. La carrera también formaba parte de la búsqueda. Estaba
asomándome por todas las ventanas que me presentaba la vida, pero había algo vocacional que me decía que ya había etapas que estaban quemadas, que no aportaban nada, que había que cerrarlas y pasar a otro espacio. Y recuerdo claramente que hubo un periodo de unos 2 años o 3, yo le llamo desierto, un tiempo en el que sabía lo que no quería, pero no encontraba alternativas, no encontraba opciones que me llenasen, opciones a las que entregarme por completo, que era lo que estaba buscando. Y sí que es verdad que probé yoga en algunos sitios, en Pamplona, en 2 sitios o 3 de aquella época, hablo de hace 25 o 30 años, y no vibraba, la verdad que no era algo que no daba respuesta. Esos lugares en los que estuve no daban respuesta a mis inquietudes. Y en un momento dado, bueno, recuerdo que estando en la universidad cogí un folleto de una escuela de yoga que tenía unos planteamientos bastante intensos y en aquel momento yo ni los entendía ni sentí que era el momento de llamar a esa escuela. Y guardé ese folleto en una estantería durante unos 5 años. Dentro de esos 5 años está ese periodo de desierto que he dicho antes. A todo esto hice la carrera, hice un máster, me saqué el cinturón negro de karate, que también es el deporte a través del karate, en este caso me ayudaba a salir del mundo de la juerga en el que también había participado durante demasiado tiempo. Y entonces en un momento dado, haciendo limpieza o no sé cómo, cayó en mis manos ese folleto que llevaba unos 5 años esperando en la estantería, llamé y aparecí en un curso que era una escuela que tenía 7 años de formación y aparecí en un curso del 7º año. Y no tenía ni pajolera idea de lo que se iba a tratar allá. Entonces, las prácticas que me encontré, y claro, la gente que había en ese curso era gente que ya llevaba pues bastantes años, que estaban muy desinhibidos dentro de ese mundo. Y al llegar allá, pues bueno, hubo prácticas muy chocantes a todos los niveles y muy duras, que si no hubiese tenido el entrenamiento de unos 8 años de karate previos, no hubiera aguantado. O sea, en este caso el karate me dio cierta fortaleza para asumir eso tanto a nivel mental como a nivel físico. Total, que tuve la tentación de salir corriendo, pero algo hizo que me quedase y me quedé 12 años en esa escuela. Y en esa escuela fue mi primer contacto, pero fue esa escuela y la persona que la dirigía que vibré, que conecté, porque claro, también habría que decir que en el mundo del yoga hay de todo, hay muchas opciones y entonces cada persona puede encontrar la que más le convenga. Y a mí la que me hizo vibrar fue esa, en la que me quedé. Y a partir de ahí empezó como una segunda vida, como un renacer, como planteáis vuestro proyecto. Ahí se produjo un renacer, un cambio de nombre, un cambio de vida y un cambio de un desarrollo diferente. Has hablado de fortaleza, ¿no? Ahí encontraste la fortaleza en el karate para luego pasar al yoga. ¿Cuáles son las semillitas que nos podías dejar para que podamos encontrar esa misma fortaleza que tú llamas, ¿no? en la vida de cada persona, de las que te pueden estar escuchando ahora mismo o de las que te pueden ir a tu clase a seguirte? Sí, hay una clave, enlazando con el planteamiento que hacéis en estas conferencias. A mí, por lo que me has explicado previamente, me tocaba Visuddhi, la garganta, y eso tiene que ver con la expresividad, también tiene relación con la sexualidad como fuerza creativa, pero con la capacidad expresiva. Pero claro, para expresar hay que definir previamente, hay que saber definir qué es lo que quieres, qué es lo que sientes, qué dirección quieres tomar. Me acuerdo ahora, me viene a la cabeza un cuentillo de estos en el que está una persona rezando fervorosamente y dice: Dios mío, ¿cuál es el camino? Dame una señal, dime qué camino debo tomar en mi vida y tal y cual, como la pregunta que me has hecho más o menos, ¿no? ¿Hacia dónde voy, dónde cojo fuerza y tal? Y un día ya se le aparece Dios aburrido de las plegarias de esta persona y le dice: a ver, ¿a dónde quieres ir? Entonces, si le dices a dónde quieres ir, te puede indicar el camino. Te dice: pues si quieres
ir al mar, se va por este sitio, y si quieres ir a la montaña, se va por este otro sitio. Pero en la medida en la que nos cuesta mogollón, en general, excepto algunas personas, pero a la mayoría creo que nos cuesta mucho definir qué es lo que queremos. Entonces, como no definimos, no nos podemos mover del sitio, nos quedamos anclados en una realidad más o menos cómoda, pero es muy difícil salir de ahí. Entonces, para mí, una clave es definir, decidir hacia dónde quieres ir, dentro de las opciones que conoces o que la vida te presenta, decidir cuál quieres. Porque cuando justo en ese momento es cuando se te abre la puerta de la dirección en la que quieres caminar. Y luego, una vez que has decidido, pueden pasar dos cosas. Una, que tengas suficiente energía para hacer todo el camino, para llegar hasta el final de esa meta, más o menos ambiciosa, según lo que te hayas planteado. Y otra cosa que puede suceder es que no tengas energía, que tengas ideas, que tengas a lo mejor ilusión o que tengas más o menos claro hacia dónde quieres ir, pero te falta fuerza, te falta voluntad, te falta determinación. Entonces depende en cada uno de estos casos habría que tomar una serie de medidas diferentes. Si no tienes energía, lo primero que habría que hacer es, dejando marcada la dirección hacia la que quieres ir, empezar a trabajarte, empezar a cultivarte, empezar a quitar carga de tu vida, empezar a vaciar la mochila vital y emocional que puedas tener, y en la medida que hagas eso, pues podrás avanzar. Y si ya tienes fuerza, pues lo que te hace falta es un mínimo de disciplina para caminar hasta que llegues a meta. Ese sería el esquema que propondría. Óscar, yo quiero preguntarte qué significa para ti la expresión. ¿Nos podrías contar un poco más, ¿no? Como acerca de expresar mi propia verdad, ¿no? ¿Qué significaría esto para ti? Sí, eso también ha sido... Dar respuesta a eso es también consecuencia de muchos años de práctica, de muchos años de disciplina, de errores y de aciertos. Y bueno, una de las cosas que me viene en este momento a la cabeza es que a veces hay que darle espacio al cuerpo, que el cuerpo exprese lo que la mente no es capaz de definir. Antes hablábamos que antes, bueno, en mi opinión, antes de expresar hay que definir. Tienes que definir qué cosa quieres hacer o qué cosa quieres decir. Entonces, a mí me interesa mucho lo motriz. Me interesa la motricidad para que a través del movimiento, del cuerpo, de la danza, del canto, es decir, a veces... O sea, hay una frase hecha que dice que con un clavo se saca otro clavo. Yo no estoy muy de acuerdo. Y he trabajado con muchos clavos construyendo el proyecto de Arbizu. Yo creo que con las cosas de la mente no se resuelven con la mente. O sea, en este caso un clavo no sacaría otro clavo. Entiendo que si mi mente está atascada o está bloqueada o está limitada, la trabajaría con un martillo. Y el martillo puede ser la danza, el movimiento, en mi caso el yoga con un enfoque particular, o lo que sea, o el karate. También depende de tu nivel de conciencia. A según qué nivel de conciencia le van bien un tipo de prácticas u otras. Tampoco se podría decir que todo bicho viviente se ponga a practicar yoga para resolver tus problemas, porque sería falso. No es correcto. Depende a quién, depende en qué momento, depende cómo le van unas cosas o le van otras. Depende qué necesidades tengas o qué aspiraciones hayas definido, pues hay herramientas de todo tipo para trabajar. Algunas más psicológicas, otras más físicas, etc. En mi caso me gusta más, si voy a acceder a lo psicológico, acceder no desde la mente, sino desde el cuerpo. Y que cuando el cuerpo se ha expresado, ha soltado o te ha dado conciencia de algo, por ejemplo, de tus limitaciones, de tu bloqueo, de tu cadera cerrada o de lo que sea, entonces meter un poco de mente para resolver, para analizar cómo sales de eso. Pero para darte cuenta, primero hay que ponerse en escena. Hay que ponerse en escena con la herramienta que hayas elegido y verte. Ver hasta qué punto, porque muchas veces yo lo veo en los cursos, en los talleres que doy, a veces muchas personas tienen o tenemos una idea mental de lo que somos y de nuestras capacidades que a veces no se corresponden con la realidad, tanto en positivo como en negativo. A veces hay gente con un potencial de la leche que no sabe aprovecharlo y a veces hay gente que se cree que es la leche y le falta bastante trabajo para
serlo, para disfrutar de ello. Entonces, bueno, se me ha ido un poco cuál era la pregunta exacta, pero bueno, la expresividad, la expresión. Sí, te preguntaba acerca de qué significa para ti expresar tu propia verdad. No obstante, todo lo que estás diciendo siento que nos está llevando a ello. Sí, vale, pues yendo más al grano, expresar mi propia verdad tiene que ser consecuencia primero de haberla descubierto. O sea, no puedo decir cualquier cosa o repetir las cosas que he leído, las cosas que he aprendido en cursos o en sitios, sino que tengo que ser capaz de transmitir aquella cosa que he experimentado. O sea, además esto lo he vivido montones de veces, porque a veces sí que he tenido una mentalidad un poco más dogmática, o sea, hay como diferentes fases a lo largo de la vida y a lo largo de los procesos de crecimiento. Pero cuando encuentras tu verdad, cuando tienes certezas, que en mi caso no son muchas, tengo algunas, tengo unas cuantas certezas y muchas cosas en stand-by o relativizadas. Hace mucho tiempo y bueno, a lo largo de mi vida he abrazado diferentes banderas y he abanderado muchas cosas con cierta entusiasmo, con cierta radicalidad, pero a lo largo de mi proceso de crecimiento y en la medida en que mi cuerpo se ha ido liberando y en consecuencia mi mente también, no agarro con tanta fuerza las banderas. O sea, hay que querer, hay que tener, o la vida me da determinadas certezas, pero aún y todo no las abandero con demasiada fuerza. Las puedo exponer, puedo decir qué es lo que me ha ido bien, puedo decir qué cosas me entusiasman o qué cosas me hacen vibrar, pero lo dejo ahí. No voy a conquistar a nada ni a nadie con esa verdad que he descubierto. Cuando accedo a algún tipo de verdad, que de vez en cuando sucede, que ves algo con claridad, pues lo expreso generalmente con alegría y muchas veces con el cuerpo, muchas veces con la danza, con el movimiento, con el yoga desencorsetado. O sea, hay enfoques del yoga con corsé que te dicen que hay que hacer las cosas de una manera determinada y a mí lo que me gusta o el tipo de yoga que más disfruto es cuando me desencorseto. O sea, cuando expreso esa unidad que propugna el yoga, esa conexión con el todo, con el cosmos, con el divino, como le queramos llamar, cuando vivencio esa conexión, hago un yoga increíble. Y a veces es con el cuerpo, a veces es con la voz, puede ser a través de diferentes métodos, de diferentes técnicas. Pero entonces expresa tu verdad y muchas veces sin palabras. O sea, de hecho, las veces que mi verdad reluce con más fuerza es cuando no digo nada. Cuando mi cuerpo se expresa, cuando creo con grupos o en cursos o en clases, cuando estoy inspirado y creo cosas, eso es mi verdad. Eso es mi verdad porque estoy vibrando, porque lo estoy sintiendo, porque no hay duda, no hay duda ni hay comparación. Y la gente lo está recibiendo de esa manera, sin imposición, pero están sintiendo, están incluso vinculando, están vibrando en la misma sintonía durante un rato. Durante un rato vibramos igual y eso es una clase. Y luego pues ya cada cual va a lo suyo. Pero esa es la mayor expresión de mi verdad que puedo hacer. Y otras secundarias serían pues transmitir determinadas ideas o determinado discurso consecuencia de mi proceso vital. Pero, como decía antes, sin abanderarlo. Óscar, yo quería compartir, un poco escuchándote, esa importancia que hablas de definir primero lo que tú has descubierto, ¿no? Definirlo internamente. Sin embargo, a mí lo que me surge, que creo que no está en contraposición, pero de alguna manera algo me ha llamado ahí, ¿no? Y me apetecía compartir. A mí a veces lo que me sucede es que hasta que no me siento conmigo misma a escribir o con una buena amiga o amigo a hablar, a compartir mi día, lo que he sentido, lo que me ha ocurrido, no me doy cuenta. No me doy cuenta hasta que lo paso por mi mente o lo paso por mis cuerdas vocales, por mi voz, y sale. Y entonces sale y digo, ¡ostras! Si yo no había visto esto. Y gracias a que lo he podido expresar, a que me he permitido expresar desde ese lugar que tú has hablado del
no tengo ni idea lo que te voy a contar, pero me voy a permitir un espacio y un tiempo para a ver qué me sale, qué me surge, y ahí estoy encontrando una riqueza impresionante, impresionante. Y me venía un poco compartirlo porque a mí lo que me ocurre es que no tengo ni idea, que no he definido nada previo, que no sé lo que voy a decir en realidad, no sé pero al crear ese espacio, al permitirme ese espacio con alguien con quien me siento en confianza o conmigo misma, resulta que sale y además es muy interesante verlo porque siento que no son ideas de mi mente que están ahí, por así decirlo, refritas, ¿no? Que las he pensado un montón de veces. No, es un espacio fértil en el que de repente surge, pero si yo no me permito la expresión, no lo descubro, no lo descubro. Sí, son las semillas de las que hablaba antes, Nekane. Las semillas que has ido sembrando en ti, en esos espacios fluye lo que has integrado. Cualquier profesor de cualquier cosa, de instituto, lo que sea, al final cuando se enfrenta a su trabajo sale lo que es, lo que ha integrado. Y el resto de cosas pues son secundarias. Y las semillas también son esos momentos de darte cuenta. Cada vez que te das cuenta de algo, de tus procesos, de tus cosas, de tus errores, de las definiciones que quieres ir haciendo, eso es importante. Una vez escribí un artículo, lo publiqué en la prensa, que lo titulé Darte cuenta terapia. Y surgió de una manera sorprendente. Me puse a hacer limpieza en la sala de Iroz, que era antes una escuela de niños, hace muchos años, de una escuela unitaria. Y me puse a limpiar, a pintar y demás. Y en un momento dado me puse a plantear la pintura y la limpieza de los ventanales. Hay 3, así muy, muy grandes. Por dentro no tuve problema, estaba ya bastante limpio previamente, pues limpiar, poner cinta y prepararlo para pintar. Y cuando salí a la parte de fuera a hacer lo mismo, me encontré que había un trabajo de la leche, había telarañas, pintura desconchada, un montón de suciedad, y dije, mi primera reacción fue, joder, esto igual lo dejo para el año que viene. Y me empecé a revolver por dentro, algo dentro de mí estaba muy incómodo, estaba muy revuelto, como cuando haces limpieza en un armario y te enfrentas a qué cosa vas a tirar. Y a partir de ahí empecé a vivir un proceso muy intenso. Primero era muy difícil y muy penoso, muy intenso, plantearme limpiar la parte de fuera de las persianas, de las ventanas, y me bloqueé. Estuve un rato bloqueado y sintiéndome mal, sintiéndome fatal, porque aunque podía pasar de hacerlo, algo dentro de mí me decía, a ver, afronta este reto. Y al principio fue difícil, o sea, fue algo desagradable. Pero cuando tomé la determinación de hacerlo, y dije, voy a tomar por reo, voy a hacerlo. Y empecé a ponerme a ello, empecé a quitar telarañas, a limpiar, etc. Se rompió algo, se rompió el bloqueo, me desbloqueé emocionalmente frente a esa capa oscura que era una metáfora de mí mismo. O sea, esa ventana por fuera y por dentro era yo, en realidad. Yo soy el personaje guay que tiene cierta popularidad, cierto brillo por delante, pero por detrás, ¿qué había? Pues montones de telarañas y montones de cosas sin resolver. Entonces, cuando me enfrenté a ello, fue lo mismo que he dicho antes, cuando defines, o sea, cuando te enfrentas en este caso, se produjo un clic y automáticamente el trabajo fue mucho más fácil. O sea, no me costó tanto como había pensado al principio. Y ya lo limpié, dejé lo de atrás igual que lo de adelante, y escribí un artículo donde explicaba todo eso con detalle. Y fue muy curioso ese clic, en mi caso, ese darte cuenta, fue darme cuenta de que las acciones, la dificultad o la sencillez de las acciones que me plantea la vida están en relación a mi estado interno, a mis procesos internos. Los nudos que tengo dentro se me van a expresar fuera en cosas tan concretas como limpiar una ventana. Por un lado, guay, pero por el otro, a ver cómo te las apañas, a ver cómo resuelves eso. Y hasta que no se produjo el clic dentro, no fui capaz de resolverlo. Entonces, eso es al hilo de lo que decías, de la importancia que tiene el darse cuenta.
dándose cuenta de cosas y actuar en consecuencia. Óscar, bueno, según contabas, me ha hecho gracia, en cierto modo la sensación que me llegaba es que vuelve a ser una clase donde acudimos niños y niñas, donde un maestro, en este caso que eres tú, ¿no? Y hablando de expresar, en este caso me viene la palabra revelar, ¿no? Que quizás revelar y rebelde es como que van unidos un poco contigo, ¿no? Hay una parte rebelde que yo sigo sintiendo contigo que está impulsando, y otra parte igual como en esa ventana, ¿no?, que dices tú, de revelador, de persona que expresa y que va, pues eso, ¿no?, revelando cosas a los demás, va dejando como guías, como maestro, para que podamos seguir sintiéndonos y viendo cuál es nuestro camino. ¿Cómo es eso? Sí, es chocante, sí, porque la rebeldía a veces en los yogas más clásicos la rebeldía no estaba muy bien vista, porque hay que tener una disciplina muy rigurosa con el gurú, o sea, sobre todo en estos modelos pues son un poco más antiguos, un poco más clásicos, había que matar la rebeldía, había que matar al ego. En los discursos esto ha ido evolucionando también, pero bueno, en muchos textos se encuentra esto, ¿no? Matar al ego, y matar al ego supone matar a tu rebeldía. Y claro, luego, claro, con muchos años de práctica, por eso las formaciones de yoga de un mes o de un año yo me parto de risa porque no da tiempo de nada. O sea, no me parece útil en cuanto a proceso de transformación personal, solo pues adquirir pues, unos conocimientos básicos y ya está. Pero claro, es que yo me veía cuando me planteaban acabar con mi rebeldía y acabar con mi ego, pues bueno, pues al principio pues te pones a ello y te pones a trabajar, pero luego cuando vas viendo la historia de muchos gurús que han hecho de su capa un sayo y que han usado la no rebeldía de los demás para hacer lo que les ha dado la gana, en todos los sentidos, últimamente se han destapado bastantes cosas oscurillas y creo que no todo el mundo y esos probablemente no serían auténticos gurús, o sea, el gurú de verdad supongo que será un perfil diferente de esos, pero bueno, a lo que quiero llegar es que a veces se te plantea eso, que te rindas y tiene cierto sentido espiritualmente, pero según cómo lo gestiones puede ser un error garrafal, y también lo he visto en multitud de personas, entregar su ego y entregar su personalidad a determinados líderes y acabar como el Rosario de la Aurora. Y eso me parece fatal. O sea, no me gustó nunca, no lo sentía. Sí que me planteaba, a ver, ¿es mi propia rebeldía la que se enfrenta a esto por ego? ¿O estoy viendo algo que otras personas no ven y no son conscientes? Entonces, bueno, la conclusión a la que llego es que no debes entregar tu poder a nadie. No, ya puede venir María Santísima a decirte qué cosa tienes que hacer, pero yo no le haría caso hasta que yo no lo sintiera. O sea, si tú sientes que debes tomar una decisión, pues decídelo, acierta o equivócate, no importa, las dos cosas están bien, acierta o equivócate, pero desde tu libertad y desde tu nivel de conciencia, de tal manera que si te equivocas será una enseñanza y si aciertas, pues genial, pues tendrás unas buenas consecuencias. Pero a las personas que he visto entregar su poder a alguien y obedecer a ciegas a alguien, cometen muchísimos errores, sufren mogollón, pero no hay grandes aprendizajes. Bueno, el único aprendizaje es que a la siguiente se lo piensen, a la siguiente que se les plantee entregar su poder a alguien. Y no me parece demasiado contradictorio la humildad con la rebeldía. Igual estoy diciendo una burrada, a lo mejor ahora me coge algún gran maestro y me tira al río. Pero al menos en mi experiencia me mantengo un nivel de rebeldía. Un nivel de rebeldía en cuanto a que si no veo o no entiendo algo, no tengo porque no siento la obligación moral de hacerlo. Dentro de un proceso de crecimiento voy haciendo en mi medida, del mismo modo que con mi cuerpo hay cosas que no puedo hacer, estaría mal que me obligaran a romperme y llegar a una postura determinada. Tienes que llegar hasta donde puedes y respirarlo, y cuando tu cuerpo cede, pues continúas avanzando.
En otros aspectos me parece igual. Y en lo que se refiere a pulir el ego, a transformarlo o a pulir la rebeldía, creo que tiene que ser lo mismo, tiene que ser poco a poco y en la medida en que tú vayas comprendiendo determinadas cosas. Si en un momento dado me dicen, para acceder a determinada experiencia o determinado estado de conciencia, tienes que renunciar a estas cosas, por ejemplo, a la rebeldía, pues valoraría. Digo, bueno, me interesa, ¿no? ¿Merece la pena pagar ese precio? Tendría que decidir. Y una vez que decides, asumir las consecuencias de tu decisión. Pero sí, me he rebelado sí, contra muchas cosas a lo largo de la vida, pero también cuando llega al mundo del yoga también hay muchas cosas que me revelan, que me han revelado bastante y que me revelan y que en consecuencia planteo las cosas de otra manera. Del mismo modo, claro, que yo me tomo esta libertad de rebelarme ante lo que no entienda o ante lo que no me parezca correcto, doy a las personas que me siguen o que vienen a clases o cursos, les doy la misma libertad y les planteo que hagan lo que quieran. Yo propongo cosas, si quieren las siguen y ellos deciden en qué medida y con qué intensidad, pero tienen absoluta libertad de ir y de venir. De hecho, cada año, cuando acaba el curso en junio, corto el vínculo emocional y de todo tipo con la gente para que en septiembre quien quiera vuelva y quien no, no. O sea, no hay ningún compromiso ni ningún tipo de permanencia. Tiene que estar todo basado en la libertad y en el respeto. En relación a lo que cuentas, Óscar, compartir que, bueno, yo con todo esto de la mente, me ha venido una manera en la que me estoy empezando a sentir más cómoda en cuanto a veces, pues eso, esas ideas de la mente, ¿no? Que me vienen de cómo tienen que ser las cosas o de qué manera, y luego mi sentir, ¿no? Del que tú hablabas, que estamos acostumbradas hemos trabajado mucho con esta, es de lo que es como se nos ha educado, es lo que se nos ha fomentado y es lo que se nos ha valorado, pero no nos hemos acostumbrado o no hemos ejercitado en general el sentir. Sin más, me ha venido a compartir el hecho de que a mí he descubierto a día de hoy, quién sabe mañana, que para mí es importante efectivamente no luchar, porque cuanto más luchas, lo que resiste persiste. Entonces no tiene sentido luchar contra esto, ni siquiera con esos programas que tenemos instalados que vas descubriendo y te vas dando cuenta de que tú no eres esos programas, que es de lo que hablabas de las banderas. Cuando decides desidentificarte con todas esas ideas o todos esos programas que están instalados dentro de ti, que tú no los has instalado, que tú no los has elegido, que han sido de alguna manera instalados y tú simplemente los alimentas dándoles atención. Entonces, con esto, ¿cómo lo estoy resolviendo o cómo me está sirviendo a mí a día de hoy? Pues lo que estoy sintiendo es que mi timón está en el sentir. Mi timón está en el sentir, pero en colaboración con mi mente. En colaboración con mi mente y, en mi caso como mujer, creando desde el útero. Y desde esa unión de estas tres partes, con esa unión de estas tres partes, me está ayudando como a caminar de una manera más íntegra dentro de mí, sin necesidad de seguir luchando, sin necesidad de eliminar nada de mí, respetando todo lo que se está dando. Y cuando viene esa inconsciencia, cuando viene esa mente, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no es observarla, darme cuenta de lo que me está contando, acogerla y no hacerle ni caso? No hacerle ni caso, pero la estoy integrando de alguna manera. Y me viene un poco al hilo de lo que tú contabas con la rebeldía, ¿no? Que de alguna manera se trata de, no tiene sentido luchar contra mí misma. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene eso? Y luego me venía a preguntarte, con respecto a la garganta, ¿qué podrías decir para las personas que tienen mucho dolor de garganta? O sea, que tienen como un constante dolor de garganta. Y también me gustaría preguntarte acerca de cuando hay mucha dificultad para expresar lo que una verdaderamente siente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué crees tú que puede estar ocurriendo? Así estamos generalizando, claro. Para que alguien tenga tanta dificultad en expresar lo que está sintiendo a los demás, lo que en verdad está sintiendo,
y por otro lado, qué cosas nos pueden ayudar o si hay algo que creas que nos puede ayudar en general para poder ayudar a que esto se vaya abriendo, a que esto vaya saliendo. Sí, bueno, abrir Visuddhi Chakra para mí es un proceso de años, de mucho trabajo. Y así lo he vivido. Yo, de hecho, en mi infancia era ultra tímido. O sea, iba por una calle de mi pueblo y me iba a cruzar con alguien y antes de que se diera la situación de no saber qué decirle, no saber qué hacer, me cambiaba de calle y daba una vuelta de 3 kilómetros para llegar. O sea, era un tormento. Visuddhi completamente bloqueado, entre otras cosas. También la época que me tocó vivir pues tuvo sus dificultades. Pero bueno, la cuestión, el bloqueo de garganta, el bloqueo de la expresividad puede tener muchas causas, muchos factores, puede originarse en muchos sitios y es complejo. Una de las pautas que más me interesan dar es ponerte en situación y para ir liberándolo. Claro, está muy vinculado a la voz también. Y, por ejemplo, si tocas la guitarra siendo muy tímido, es horrible, suena fatal, aunque cuando estás solo suene más o menos bien, luego cuando tocas delante de alguien suena de pena. Y en la medida en que vas liberando, en que vas generando capacidad expresiva, se va liberando ese centro, se va liberando ese chakra, pero no necesariamente, o sea, sí que hay montones de técnicas, pero a ver cómo te diría, si lo que se plantea es que una persona pueda expresarse con claridad, a lo mejor yo quizás no le daría un discurso, no le daría unas ideas para que las diga y las exprese, sino que atacaría por otro frente diferente, o sea, le engañaría, entre comillas, de otra manera. Por ejemplo, diciéndole que comenzase a cantar, que cante en diferentes situaciones, que hable. No sé si os habrá pasado alguna vez, hay situaciones sociales, a mí hace muchos años que no me pasa, porque ya la timidez de la infancia, a través de todo mi proceso, prácticamente ha desaparecido, aunque queda algo, pero me enfrento con comodidad a cualquier tipo de situación social. Pero ha habido épocas de mi vida que vas a un curso donde no conoces a nadie o a un campamento, o lo que sea, y estás un grupo de personas reunidas y estás pasándolo fatal porque no se te ocurre nada que decir. O sea, no es que tengas algo que decir y no te atrevas, es que no se te ocurre. Entonces, yo, ¿qué leches puedo aportar en esta situación? Entonces, eso es un síntoma de bloqueo muy fuerte. Ese no saber qué decir, que no se te ocurra, que ni tan siquiera te surjan ideas en determinadas situaciones. Entonces, yo ahí bueno, lo digo con un ejemplo para que se entienda mejor. Siendo muy tímido, cogí la guitarra y decidí ir a 7 lugares de Pamplona, donde me conoce bastante gente. El primero fue en la avenida Baja Navarra, hay una iglesia, no sé si es San Francisco, una iglesia como de color blanco y ladrillo que está en la misma Baja Navarra, bueno, es igual. Me hice un cartel grande con un dibujo de un mudra, de un gesto de manos, con una frase de estas así bonitas y lo pegué en la entrada de la iglesia y me puse a cantar un mantra, siendo tímido, estando bastante bloqueado. Empecé a cantar ese mantra y muy apagado, o sea, con poca fuerza, y ahí al lado un semáforo. Entonces se para un coche del semáforo, se baja un hombre y me da 10 euros. Y yo le intenté expresar con la mirada que no estaba pidiendo, que era otra cosa, pero vi que él se estaba sintiendo muy bien dándome los 10 euros y dije, bueno, pues gracias. Y se fue. De ahí crucé la carretera y me fui al mercado del ensanche, me puse en las escaleras donde las personas que suelen estar pidiendo, puse otro cartel diferente con otro mudra, otra frase y empecé a cantar otro mantra. Y también bastante cohibido, pero bueno, lo canté. Y bueno, pasaba gente, yo ahí suelo hacer la compra con cierta frecuencia en ese sitio. Corría el riesgo de que me viera gente conocida. Bueno, así sucesivamente fui pasando por diferentes sitios, llegué a la Plaza de la Cruz, donde hay una iglesia que es bastante de derechas, y hice lo mismo. Y ya me iba viniendo arriba, me iba sintiendo cada vez más cómodo, cada vez cantaba con más fuerza. Y en ese momento donde mi ego se empezaba a sentir cómodo, pasó una familia con una estética así, pues como del Opus, una madre con, no sé si eran 3 o 4 niños, muy bien vestidos y tal.
Y una de las niñas, muy emperifollada, le dice a su madre: mamá, ese señor no me gusta nada. Y eso fue una patada a mi ego en todo el costado. Y así sucesivamente fui a varios sitios. En el penúltimo me vio una mujer de mi pueblo que habría pensado: este hombre está fatal, está fatal y está arruinado. Precisamente en ese momento económicamente estaba muy bien porque trabajaba mucho y así. Pero a mi ego se lo escoció mucho, que una persona de mi pueblo me viera y que pudiera contar pues que estaba mendigando, que estaba haciendo el tonto por ahí. Y fui procesando todas esas situaciones, llevaba seis situaciones donde cada una de ellas me había movido algo a nivel interno, y las fui procesando todas, y en la última, en la iglesia de San Nicolás, mirando a Sarasate, hay una parada de autobús donde había decenas de personas en aquel momento. Empecé a cantar ya desde el alma, verdaderamente conectado y verdaderamente desinhibido, como aportando algo auténtico. Lo demás era puro teatro, pero ahí ya empezaba a sentir algo de verdad. Y llegó una ex alumna, ex compañera de yoga de la escuela en la que yo había estado trabajando y formándome y tal. Y no recuerdo exactamente qué me dijo, pero recuerdo que fue lo más hiriente. O sea, me dijo algo muy hiriente. Fue lo peor de todo. Fue como cuando estaba llegando al clímax, como un jarro de agua fría, como de que en última instancia me planteaba: esto también es teatro, te estás construyendo un nuevo personaje para, no sé, pues para socializarte o para vivir, o es verdad. ¿Qué nivel de verdad hay en todo esto? Y finalmente, bueno, la respuesta me la dio la energía. O sea, mentalmente no puedes responderte muy bien, pero salí con un nivel de energía muy alto. O sea, el final de esta prueba, de este trabajo, fue que me sentía radiante. Después de que muchas cosas habían escocido, de que muchas cosas habían dolido también. Entonces, la salida de esto, la respuesta que me dio la energía fue que bien, que había verdad, que había hecho un trabajo y que me iba a tocar hacer muchos más. De hecho, luego he tenido que afrontar muchas más cosas. Pero la cuestión, que con este tipo de prácticas, estas y otras muchas que puedes hacer, la cuestión es que te descongestionas, que te vas descongestionando en la práctica. O sea, no es dentro de tu sala. A veces hay determinadas técnicas de crecimiento personal que no me convencen mucho, o no, en mi caso no me gustan, no me van bien. Quizás a otras personas les vayan bien, pero no me gusta hacer todos estos procesos desde lo mental. O sea, sentarte en una sala y decir, imagínate que no sé qué, o imagínate que no sé cuántos, o cuando se plantean determinados tipos de meditaciones, imagínate que eres una montaña. Pues bueno, pues vale, pero yo prefiero ir a la montaña, prefiero subirla, prefiero bajarla las veces que haga falta. Y en este caso también, ¿qué es lo que hago para vencer la timidez? Enfrentarme a situaciones. En otra ocasión tenía que ir a dar un curso en Málaga, y la persona que organizaba el curso me dijo si no me importaba dar una charla. Y yo pensé que para un auditorio de unas 15 personas o así, pues tenía rollo de sobra para poder llenarla. Total, que llegamos, me llevó el hombre a un auditorio en Benalmádena y estaba completamente abarrotado, y había 2 o 3 cámaras de diferentes televisiones andaluzas, y en la fila de adelante un montón de gente de políticos de diferentes pueblos y de la Junta de Andalucía con traje y corbata y tal, que eran un mundo para mí desconocido. Y me dije a mí mismo: a ver cómo sales de esta. A ver cómo enfrentas tu timidez aquí. A ver qué pasa si te quedas en blanco. Sabéis que el miedo a hablar en público, que está muy relacionado con Visuddhachakra, es muy frecuente, es uno de los miedos más grandes que hay. Entonces como lo resolví sentándome en el lugar que me habían preparado, proponiéndoles un trabajo respiratorio. Empezamos a respirar, es decir, empecé eludiendo el discurso. Porque era lo que me estaba bloqueando. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo que domino. Lo que domino es ofrecer técnicas, en ese caso respiratorias. Respiramos un rato, me los metí en el bolsillo, los llevé a mi terreno, y a partir de ahí empecé a hablar. Aun y todo, el miedo a quedarte en blanco estaba ahí, porque cada vez que decía algo, los de la primera fila, que eran esos cargos públicos de partidos que en principio están bastante lejos de mis ideas,
se quedaban con la boca abierta con muchas de las cosas que decía. Y en un momento dado me quedé en blanco. Cuando llevaba una hora o más de un discurso bastante fluido, se me fue la pinza completamente y no sabía por dónde empezar. Entonces eso estuvo muy bien porque la reflexión era, aunque pase lo peor, no pasa nada. Me quedé en blanco, hice una broma y se rieron y salí de la situación, ya enganché con otra idea y salí por otro sitio. Pero eso era un estado de yoga, un estado de absoluto desapego. Si quedaba bien, genial, y si quedaba mal, genial. O sea, no tenía mayor importancia, pero sí que tienes tu mochila, los códigos que has dicho antes, sí que tienes una serie de códigos grabados de toda una vida o más, o desde un pasado más remoto. ¿Y cómo se rompió ese nudo? Enfrentándome a él. He puesto estos dos ejemplos, pero hay muchos más. Hay muchos ejemplos que a mí me indican que hay que enfrentar, para resolver algo, hay que enfrentarlo en directo. Bueno, agradecerte, Óscar, todas tus palabras y tus comentarios. A mí me gusta siempre porque las referencias que haces son siempre tierra, que digo yo, ¿no? O sea, son hechos reales, son cosas que nos pueden pasar a todo el mundo y digamos que tus herramientas son para mí muy válidas porque hablan de cosas concretas, ¿no? Que nos pasan a todos como seres humanos. Así que la última pregunta, ya para ir despidiéndonos, y si alguien más tiene algo más, alguna pregunta más que hacernos para que la haga a través del chat. ¿Qué frase así concreta, de esas de bolsillo, que podríamos quedarnos con todo lo que has dicho, que tenga que ver con expresar mi verdad y que nos podamos quedar? Pues no sé, a ver, se me ocurre ahora, no, si buscase seguro que encontraría algo mejor, pero algo así como el sentido sería, expresa tu verdad después de sentirla. O sea, encuéntrala, siéntela y después compártela. Comparte lo que has encontrado. Y algo así sería. O más en plan eslogan publicitario, llena tu vida de autenticidad. Bonita. A mí me ha encantado, Óscar, lo que has compartido, porque efectivamente hasta que no pones, yo también lo he sentido así, hasta que no pones en práctica lo que te ocurre, hasta que no te permites en un espacio fértil, pues en este caso, expresarte, no vas a descubrir. O sea, con la mente efectivamente no se descubre, hasta que no se marcha, no se da ese descubrimiento, ¿no? Y en realidad yo siento que lo más interesante de todo es me he dado cuenta, ¿no? O sea, yo cada vez me doy más cuenta que cuando me doy cuenta de algo es la bomba, es la bomba, es lo más interesante de todo, ese darme cuenta del que hablabas tú, que realmente ese darme cuenta y mirarlo y decir, ostras, que estás tú aquí, sea lo que sea. En realidad es lo único que me lleva a poder seguir caminando hacia el lugar que yo quiero ir o no sé muy bien, pero sí al sentir que yo estoy de alguna manera sintiendo dentro de mí y que me apetece ir por ahí porque siento que me hace bien, ¿no? Que me guste y que me sienta bien. Y de alguna manera me parece como muy interesante eso que has dicho también de, ostras, al principio igual pareces tú un teatro, ¿no? Y estoy como haciendo un poco de teatro, pero no importa, porque antes es lo que ocurra en esa situación. Lo que realmente importa es que yo me ponga a mirar esa situación y a experimentarla. Y por eso es tan interesante permitirnos espacios y tiempos para experimentarme desde el no sé qué voy a descubrir, pero aquí me planto porque me he dado cuenta de que esto me cuesta y aquí me planto para darle un espacio a ver qué ocurre. También me da la sensación que este me cuesta tiene mucho que ver también con cómo funciona esta sociedad, que de alguna manera todo lo que sea la esencia o lo que uno realmente siente en cada momento, pues está bastante coartado, porque en Francia hemos tenido consecuencias en relación a
Si vas por aquí y expresas lo que yo quiero, te voy a querer. Si vas por allá y expresas algo que a mí no me gusta y que yo no siento, ya no dejo de quererte. Y ese ha sido un poco el modelo general educativo que hemos tenido y seguramente eso nos está de alguna manera marcando a que la mayoría tengamos esa dificultad para poder expresar. Y por último me venía el compartir, simplemente, sé que vamos justas de tiempo, pero no me he podido aguantar porque me parece una oportunidad esto y quería preguntarte también, en este tiempo, en este momento, para ti, ¿cuál crees que sería... ¿qué puede ayudarnos en este momento y en este tiempo a renacer, ¿no? Es un momento que tiene toda la fertilidad para que esa semilla interna genuina crezca, ¿no? Ha habido momentos que no se oía muy bien, pero bueno, creo que he cogido la pregunta. ¿Qué hacer para renacer en este momento? En este momento, no sé si me ha cambiado la pantalla. Bueno, tenemos una ocasión excepcional para renacer porque estamos inmersos en un proceso de cambio de conciencia a muchos niveles que ya estamos dentro de él desde hace un tiempo y esto facilita que renazcamos porque las circunstancias van a ser nuevas, las coyunturas van a ser nuevas y las pruebas a las que nos vamos a tener que enfrentar como humanidad y como personas nos van a dar la oportunidad de comenzar de cero. Lo iremos viendo en los próximos tiempos. Pero hay un cambio de escenario, se va a dar un cambio de escenario bastante importante, entonces ahí, una vez más, podemos decidir qué papel queremos desempeñar, qué papel queremos jugar y en esa medida, si es caso, podemos renunciar al pasado y comenzar a reconfigurarnos en una vida nueva en un contexto diferente. Lo último que he publicado en el diario de noticias salió y en Facebook y por ahí es un artículo que titulé El último tren y habla de manera metafórica cómo la humanidad está en una tesitura en la que puede elegir un tren u otro y cada uno va en direcciones diferentes, sin culpa, sin juicio ni nada, pero cada cual con sus actitudes y con su manera de vivir y de ser según en qué tren se monte, llegará a un sitio o a otro. Llegará a la estación final o se bajará en alguna de las estaciones previas. Entonces, esta coyuntura nueva que nos está tocando vivir y que se va a ir acrecentando probablemente, nos va a dar la oportunidad de definir y de ser conforme lo que queramos desde esta posibilidad de renacer. Muchas gracias, Óncar. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todas las personas que compartís con nosotras cada jueves. Expresar mi agradecimiento y bueno, y decir que se nos está acabando el tiempo, Nekane. Muchas gracias, Eva. Gracias de verdad, Óncar, de corazón, por todas tus palabras y todas tus enseñanzas, porque son enseñanzas. Y comentaros eso que se nos acaba ya el tiempo, entonces el jueves que viene estará con nosotras Ángela Miranda con Floreciendo, ¿no? Atrévete a florecer, que será otro salto cuántico que vamos a tener de nuevo. Y nada, gracias a todas por estar ahí, a todos por estar ahí y gracias expresamente a Óncar por contarnos toda tu sabiduría. Muchísimas gracias a todos. Y por expresar tu verdad. Sí, sí. Pues nada, gracias a vosotras y a todas las personas que habéis participado en esta charla. Un beso grande. Hasta el jueves.